Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veis, hoy estamos de nuevo ante el Samsung Galaxy Note 3. En este caso, y tras un pequeño unboxing o desempaquetado, que algunos nos habéis dicho que por qué utilizamos la palabra en inglés, básicamente porque hay muchos usuarios que lo conocen por ese nombre. Y unas primeras impresiones de 15 minutos, sí, pero básicamente es que en 15 minutos no da tiempo a ver todo lo que hay que ver del Samsung Galaxy Note 3. Dejamos claro que vamos a intentar mostraros en este análisis todo lo que nosotros hemos visto, todo lo que hemos probado, pero es prácticamente imposible mostrar todo lo que es capaz de hacer el Samsung Galaxy Note 3 en un vídeo que no dure muchas horas. Así pues, vamos a intentar resolver todas las dudas que nos habéis trasladado en redes sociales, en los vídeos de YouTube y sobre todo en el blog, en faxandroid.com. Vamos a empezar con una pequeña recopilación de características, algo breve, no vamos a entrar en todos y cada uno de los detalles, pero básicamente por si hay algún aspecto que alguno de los que estáis viendo este vídeo no conozcáis. El Samsung Galaxy Note 3 es la evolución del Note 2, el mejor phablet que se había construido hasta el momento. Aunque la comparativa vamos a dejarla para otro vídeo, hay que destacar que el móvil ha sido mejorado con respecto a su antecesor. Tenemos unas dimensiones de 150 milímetros de alto, 79,2 de ancho, unos 88 centímetros de ancho y tan solo 8,3 milímetros de grosor. Este es uno de los aspectos que más llama la atención del móvil porque es bastante fino, sobre todo para el tamaño que tiene. Es cierto que cada vez los fabricantes se esfuerzan en que sus móviles sean más pequeños, sobre todo más delgados, pero vaya, no es fácil meter tantísima potencia en un cuerpo tan esbelto. Es verdad que el tener mucha superficie ayuda a eso, pero aún así no es fácil. Tiene por supuesto 3G, 4G, NFC, Bluetooth 4.0 para gestión de baja energía. Tiene por supuesto conectividad Wi-Fi, A, B, G, N, I. Por supuesto AC, también es capaz de conectar con Wi-Fi Dual Band, como otros dispositivos, tanto con Android como con otros sistemas operativos. La memoria es de 16, 32 y 64 GB. Hay tres modelos en este sentido y los tres tienen 3 GB de RAM. Es uno de los aspectos que más ha llamado la atención, la máxima RAM que hemos visto hasta el momento en un móvil con Android. Es un quad-core, aunque hay una versión de 8 núcleos. En el caso del dispositivo que tenemos nosotros delante, como decimos, es un quad-core, un Snapdragon 800, que hasta el momento es el mejor chipset que hemos podido probar. 2,3 GHz cada uno de sus 4 núcleos y tiene además una gráfica Adreno 330, también una de las más potentes actualmente. El móvil es potencia pura, las cosas como son. Es un móvil que permite hacer pues todo lo que se puede hacer actualmente con un dispositivo móvil. A cambio, pues estás pagando el precio de una pantalla de 5,7 pulgadas, con lo que eso significa, y un peso de 168 gramos. Se hace un poquito pesado en la mano, algo que ya nos pasó con el Note 2 y aquí se acentúa un poco más. Pero la verdad es que, pese a eso, el dispositivo es fácil de manejar. ¿Es cómodo de llevar en el bolsillo? Hombre, pues depende. Si lo llevas en el bolsillo delantero y eres una persona grande, pues sí. Si lo llevas en el bolsillo trasero, ten cuidado cuando te sientes. Y si lo llevas en un bolso, o en una riñonera, o en una bandolera, pues básicamente te da igual, porque no molesta lo suficiente como para que ahí sea un engorro. De hecho, ahí no es un engorro ni siquiera una tablet pequeña de 7 pulgadas, ¿no? Por cierto, os recomendamos que veáis el análisis que hemos realizado del Nexus 7 2013, en texto en este caso, en faxandroid.com. Seguimos con las especificaciones. Como decimos, no vamos a entrar en detalle de todo, pero la pantalla hay que destacar que ahora es resolución Full HD 1920 x 1080 píxeles. ¿Se nota la diferencia con el Note 2? Sí, claramente. La densidad, 386 píxeles por pulgada, no está en la línea de los 400 y mucho que hemos visto en otros móviles, pero la verdad es que es más que decente. Cámara de 13 megapíxeles, que además es capaz de grabar vídeo en HD y en 4K. Esto es uno de los aspectos que vamos a ver luego, pero queremos mostraros, evidentemente, que hay un modo tamaño de foto de hasta 13 megapíxeles en formato 4 tercios,
9,6 megapíxeles si lo queremos en 16:9, formato panorámico, y el vídeo es capaz de grabar a 4K 3840 x 2160 píxeles. Cámara delantera, por supuesto, también de 2 megapíxeles, capaz de tomar fotografías de forma simultánea con la parte trasera. Pero, ojo, porque esto también, aparte de que permite tomar fotos mientras grabamos vídeo, eso no está habilitado cuando grabamos a 4K. Una pregunta que nos habéis hecho: ¿cuánto ocupa un vídeo a 4K? Pues del orden, evidentemente depende también de lo que estemos grabando, pero del orden de 350 megas por minuto. Algo importante si vamos por supuesto, a grabar en él. Y destacar una cosa: evidentemente el móvil es capaz de reproducir vídeo en 4K, pero no es capaz de editarlo. No podemos recortar un vídeo en 4K, cosa que sí podemos hacer con un vídeo grabado en Full HD. Entendemos que eso es por la cantidad de procesamiento que se necesita a la hora de tratar un vídeo en 4K, pero a no ser que tengamos un ordenador con 4 u 8 núcleos con muchísimos gigas de RAM, y no hablamos de 4 ni 8, hablamos de por lo menos 12 o 16, puede ser incómodo el hecho de tener que editar ese tipo de vídeo. Pero como decimos, el tema de la cámara, las funciones y demás lo vamos a ver en detalle un poco más adelante. ¿Qué más decir de las prestaciones? Pues por supuesto lleva salida HDMI vía USB, y es aquí donde está una de las novedades: USB 3.0. Mejora, en teoría, el tiempo de carga y la transferencia de datos. Sin embargo, nosotros hemos cargado el Note 3 desde un 17% y ha tardado unas 2 horas. Hemos extrapolado y entendemos que si lo cargamos desde el 0, el tiempo de carga es de 2 horas y media. Esto es similar a lo que ya tenemos en el Note 2. Es decir, no hemos visto una mejora sustancial, no decimos que no haya, pero no hemos visto una mejora sustancial en este aspecto. Esto que veis aquí es el altavoz. De nuevo, en teoría el sonido del Note 3 es mucho mejor, pero en la práctica nosotros, de nuevo, siempre que queremos dejar claro una cosa: esto es un análisis, vamos a intentar hacerlo lo más objetivo posible, pero al fin y al cabo estos son impresiones nuestras. Como decimos, el sonido no ha mejorado de forma tampoco radical. Botones de volumen, por supuesto, conector mini jack de 3,5 milímetros, puerto de infrarrojos, así que sí, podemos controlar el televisor, el reproductor Blu-ray o DVD con nuestro phablet, botón de encendido y stylus. Vamos a darle bastante caña. Decir que en este caso podemos meterlo de dos formas, es simétrico. La cámara ya la hemos mencionado, y ahora vamos a mostraros una pequeña cosa que algunos nos habéis preguntado. Esto es el Note 3 abierto. Esta es su batería, evidentemente. Y aquí dentro tiene la micro SIM. Nos habéis preguntado, ¿tiene micro SD? Y sí. ¿Pero dónde? Aquí. ¿Dónde la micro SIM? Efectivamente. Como veis, este es el pequeño hueco en el que introducimos la micro SD y ya la tenemos puesta. No tenemos que quitarle la batería, por fortuna, igual que pasa en el Note 2, algo interesante. Ya tenemos habilitada nuestra micro SD. Luego vamos a probar la reproducción de vídeo, por ejemplo, desde la tarjeta, para que veáis cómo se ve. Vamos a empezar ahora un acercamiento un poco más en profundidad de este phablet. En esta primera parte vamos a hablaros de los materiales y de la usabilidad de un móvil de 5,7 pulgadas en el día a día. Los materiales, como veis, son de plástico. El acabado trasero imita la piel, en el tacto también imita un poco, pero realmente cuando lo quitamos pues vemos que es básicamente plástico. ¿Mejor que el Note 2? Sí. ¿Mejor que el S4? A nuestro juicio, no. Nos gustaba más el S4, si bien es aceptable la calidad que tienen. Ahora bien, a años luz de lo que ha hecho HTC, por ejemplo, en su HTC One. Es un móvil muy grande. Como veis, yo soy una persona de manos grandes, mido casi 1,90, y se me hace un poquito incómodo en la mano. Y conste que mi móvil habitual, como digo, es un Note 2, que parece que no, porque realmente
Ya lo veremos en el análisis, pero es casi igual de tamaño. Y lo que queremos transmitiros con esto es que Samsung tenía un problema a la hora de manejarlo. Evidentemente es un móvil que para el día a día, con una pantalla tan espectacular, es una gozada usarlo. Pero, ¿cómo ha resuelto esto Samsung? Pues, por ejemplo, vamos a irnos al buscador, vamos a ver el teclado, y en las opciones del teclado se nos permite usarlo con una mano. ¿Cómo? Moviendo todas las teclas a este lado. Podemos evidentemente moverlo aquí y podemos moverlo, escribir en este sentido. De nuevo, podemos hacer más aún y ponerlo flotante, de forma que nos vamos a llevar el teclado donde nos haga falta. En este lado, en este o arriba. Incluso se nos pone la URL aquí para que no tengamos que ir hacia arriba a la hora de manejarlo, como siempre decimos, con una mano. Vamos a dejarlo como está por sistema. Y hay otro aspecto en este sentido a usar. Si hacemos un gesto, como veis, en V, de abajo arriba, haciendo así o haciendo así, aparece una pequeña pantalla que va a ser nuestro móvil. En este caso la pantalla es aproximadamente de 3 pulgadas. Podemos aumentarlo un poco y tendremos aquí todos nuestros dispositivos. Botones de opciones, home, volver y volumen. Como veis, estamos usando nuestro móvil con una sola mano. Bajamos las notificaciones, cambiamos el brillo, subimos notificaciones, abrimos navegador, navegamos. Como veis, se abre el pop-up, nos vamos, por ejemplo, a Play Store. Podemos irnos al inicio, por supuesto, dándole al botón de Home. De nuevo, si le damos a Home, pues volvemos al escritorio principal. Podemos usar Pinch to Zoom también. Y más opciones. Esto es, evidentemente, si pulsamos aquí, cambiamos de nuevo a ciertos tamaños prefijados y podemos moverlo si somos zurdos. O, aunque no seamos zurdos, manejamos el móvil con la mano izquierda. Si pulsamos en el botón de expandir, lo llevamos hasta el máximo. Es decir, con un simple gesto en forma de V, vaya, como veis, si la pantalla tiene scroll, hay que cuidar de que no interfiera. Pero el manejo de esta acción en concreto es un poco irregular. Funciona aceptablemente bien, pero es un poquito irregular, como decimos. Más temas que controlar en el tema del manejo. Pues ya os hemos explicado cómo se pone la SD. Y vamos a pasar al almacenamiento del dispositivo. Versiones de 16, 32 y 64 GB, como hemos dicho, pero en la mayoría de países solo vamos a tener 64 y 32. En ese sentido, vamos al almacenamiento y, como veis, este modelo es el de 32 GB. La tarjeta SD, pues tenemos los gigas que desea. Y de serie hemos instalado un par de aplicaciones, pero no nos hemos ido a más de 100 megas. Lo que os queremos dar a entender con esto es que de serie vamos a tener en unos 24, 25 gigas, 25 y medio aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que el sistema ocupa 7 gigas. Entre Android y TouchWiz, que es la capa e interfaz gráfica que utiliza Samsung en todos sus móviles, se nos van 7 gigas. Si vamos a comprar un Samsung Galaxy Note 3 de 16 gigas, tenemos que tener cuidado porque se nos van a quedar 8, 9 aproximadamente libres. A partir de ahí, si grabamos en vídeo 4K a 350 megas el minuto, un pequeño vídeo de 10 minutos se nos lleva casi 4 gigas de almacenamiento. Del todo insuficiente. En el de 32 gigas, pues el sacrificio no es tal, porque en realidad, como veis,
tenemos casi un 75% libre. No obstante, en la memoria del sistema, como decimos, que son casi 6 gigas, luego hay que sumar las aplicaciones preinstaladas, las memorias que lleva las fotografías, los tonos, etcétera, pues es bastante. Vamos a ver esta pantalla de 5,7 pulgadas, resolución Full HD. Nos vamos a ir a mis archivos. Como veis, la gestión de archivos es diferente. En este caso se ha actualizado con respecto a lo que teníamos en el Note 2. Vamos a ver un vídeo para que veáis cómo se ve la pantalla. Y el sonido, por supuesto. Como veis, no vamos a destripar más. Si sois fan de cómo conocí a vuestra madre, este es uno de los segundos episodios de la última temporada, de la 9ª temporada. Pero, como veis, la interfaz es similar a lo que ya teníamos, aunque un poquito más tosca. Podemos, por supuesto, ver el vídeo en un pop-up, ver la pantalla completa, etcétera. Es muy buena la pantalla, como veis también podemos ampliar. Aquí cogemos a Lily en un momento incómodo, haciendo simplemente un pinch to zoom. La verdad es que es bastante bueno. Podemos compartirlo, por supuesto, con televisores all to share para verlo en la tele de forma sencilla. Y la pantalla nos ha gustado mucho. Ahora bien, fuera, en exteriores, a la luz del sol, al ser una pantalla Super AMOLED, se ve mal, las cosas como son. ¿Es algo incómodo? Pues básicamente vamos a tener que buscar una sombra, como casi siempre pasa con las pantallas de este tipo. No es algo que no hayamos visto ya en el Note 2, en el S4, etc. Y muy lejos de las pantallas que utilizan tecnología LCD. Personalmente no es algo que me moleste demasiado, porque no suelo usar el móvil en la calle a la luz del sol. Pero si hay alguien al que esto le moleste especialmente, quizás tenga que buscar una alternativa. O básicamente pues buscarse una tapa, quizá una funda con tapa delantera con la que, digamos, mejorar ese aspecto. Pero vaya, que es uno de los puntos flojos de todos los móviles Samsung y el Note 3 no es una excepción. Más aspectos. Vamos a ir ahora a la cámara. Nos dice si usamos SD que se va a ir el almacenamiento a esta cámara, a esta zona, perdón, de la cámara. ¿Qué tenemos? Pues básicamente tenemos filtros en tiempo real en la parte inferior. Como veis, van cambiando. Tenemos muchos. En este caso, podemos modificar, aparte del filtro, el tipo de disparo: panorámico, borrado, selección de borrado, HDR, movimiento, foto animada, drama, etc. Muchos de los cuales ya hemos visto. Pero hay uno en concreto por el que nos habéis preguntado. Se llama disparo envolvente y básicamente es photosphere. Alineamos el móvil con respecto al punto que nos dice y automáticamente toma la imagen. Vamos cambiando y va a ir terminando la imagen. Le damos a pausar y evidentemente es una pequeña muestra que hemos hecho. Si pulsamos en el icono, como nos habéis dicho, gracias a los que nos dais algún tip, hay veces que se nos olvidan cosas. Como veis, no es de gran calidad, podemos moverlo y tal, pero es una panorámica que hemos hecho de forma breve para que veáis que tenemos este modo disponible. Abrimos de nuevo la cámara. Como decimos, tenemos varios modos. Podemos verlos todos en retícula o darle a la opción auto. Podemos irnos a los ajustes y, como decíamos, tenemos varias resoluciones disponibles. 13 megapíxeles, el sensor grande, pero formato 4/3 para aprovechar todo el tamaño del sensor. En 16:9 nos vamos a 9,6 y tenemos resoluciones hasta de 2,4. Podemos, por supuesto, activar el disparo continuo, detección de rostro, medición, estabilizador inteligente, etc. Este aspecto
el estabilizador óptico es algo que os contamos más en la review en texto, que os dejamos el enlace abajo en la descripción del vídeo, no os perdáis, porque hablamos de muchas otras cosas. Hay cosas que en el vídeo no podemos mostraros, como por ejemplo la calidad de las imágenes sin restringirla a 2 megapíxeles, que es básicamente el Full HD que permite YouTube. Hay muchos más ajustes, por ejemplo, el balance de blanco, instrucciones, flash, control por voz, podemos decir, por ejemplo, disparar y que haga la foto, etc. Nada que no hayamos visto en este sentido en otros móviles. Hay un pequeño tip, un pequeño truco que nos habéis comentado para que probáramos, y realmente sí, y es que podemos usar el LED como elemento de notificaciones. Eso no se activa en la cámara. Esto se activa nos vamos a dispositivo, accesibilidad, y aquí activamos notificación de parpadeo, que hace que la luz de la cámara parpadee cuando recibes una notificación. Como veis, podemos darle la vuelta para desactivarlo. Ojo, porque esto gasta bastante batería, pero bueno, es una cosa que si os resulta de interés, pues podéis usarla. Está dentro de la opción de accesibilidad, porque eso básicamente no es para usarlo de forma normal, sino para que si alguien tiene problemas de visión, pues le sea más fácil ver esas notificaciones, ¿no? Que de otro modo pues veríamos en el LED que tiene el móvil. También en este sentido, vamos a salir, vamos a activar, parece que lo tenemos desactivado, también en accesibilidad. Un aspecto que si marcamos ampliación, como veis, podemos hacer zoom dentro de la pantalla. Si tocamos 3 veces la pantalla, ya la podremos usar de forma normal. Pero si tenemos problemas de visión, podemos ampliarlo con un pinch to zoom y con 2 dedos movernos en cualquier sitio. Si nos vamos a contactos, también evidentemente podremos hacerlo. Y con 3 toques desactivamos. 3 toques y 3 toques, activar y desactivar. Este es el modo zoom, modo lupa, etcétera, que también se encuentra, como decimos, en accesibilidad. Más aspectos de la cámara, que nos hemos ido un poquito de ese sitio. Pues aquí nos vamos a los ajustes. Voy a dejar un poquito. Y aquí tenemos varias funciones. Podemos activar el flash, modo noche, etcétera. Podemos evidentemente cambiar el modo de grabación. Y podemos también gestionar los efectos. ¿Esto para qué es? Pues porque si desmarcamos todos estos, le damos atrás, cuando abrimos los efectos en la parte inferior, solo están los que hemos marcado. A lo mejor queremos desactivar alguno que no usamos nunca, pues de esta forma es bastante más fácil. ¿Pero qué sucede? Que también podemos descargar nuevos efectos desde la tienda de Samsung. Esto es un detalle, la verdad. La verdad es que, como veis, la mayoría son de pago, pero bueno, hay algunos gratuitos. Vamos a probar, por ejemplo, Gotham Noise Filter. Pulsamos en gratis y la descargamos. Evidentemente tenemos que tener una cuenta en Samsung Apps. La firma coreana está potenciando mucho el que se use su tienda de aplicaciones, y con aspectos como este, con filtros descargables desde su aplicación de cámara, cosa que no está en Google Play Store, la verdad es que nos invita a ello. Volvemos atrás. Se activa Gotham Noise y tenemos aquí, en teoría, 5 filtros, evidentemente uno de los cuales es el nuevo que acabamos de instalar. Evidentemente, también podemos dejarlo normal, etcétera. Más aspectos de la cámara. Podemos obviamente editar los ajustes rápidos.
En este sentido tendremos aquí los aspectos que más valoremos, por ejemplo, la ubicación, el ISO, la medición, etc. Podemos obviamente controlar por voz, como hemos dicho antes, la cámara. Podemos acceder a la galería desde el botón inferior izquierdo. Un aspecto a tener en cuenta de la galería, aunque esto es software, es demasiado lenta. Tal cual. Nos gusta el uso, vale, no está mal, pero es bastante lenta en tanto a que no se puede comparar con la del HTC One. Nos ha encantado la del HTC One. Estamos remarcando algunos aspectos negativos del Note 3, pero no quiere decir que evidentemente sea mala. Y por supuesto siempre podemos instalar cualquier otra aplicación para gestionar la galería. Evidentemente, desde aquí podremos editarla. Efecto, color, recortar, un dibujo, cualquier aspecto que queramos. Como veis, podemos dibujar con la mano, no hace falta sacar el stylus. Y con el borrador lo eliminamos. En ese sentido, la galería pues tiene varios carpetas según las capturas de pantalla, las ediciones, los vídeos, las fotos que hemos hecho con la cámara. Podemos crear nuevas carpetas. Los álbumes podemos organizarlo por gente, por ubicaciones, por hora, etcétera, ¿no? Hay muchísimas opciones en este sentido. Podemos crear un collage a partir de ciertas fotografías. Vamos a seleccionar vamos a irnos primero a este. Vamos a hacer el collage desde aquí. Máximo 4 fotografías. Y como veis, aquí ya podemos configurar el orden, el estilo, eliminar una, moverla dentro de su marco, etc. Esto es algo que antes lo tenía mediante una tercera aplicación y ahora viene de serie. Personalmente, en mi caso, esto hace que use una aplicación menos, lo que hace que algo de espacio me ahorre, aunque lo esté pagando en TouchWiz, la verdad. Vamos a pasar a una nueva parte del análisis. En este caso vamos a hablaros de los sensores. Ahora vamos a ver los sensores y todo lo relacionado con el control un tanto novedoso del Note 3. Si nos vamos a los ajustes, vemos que tenemos Air Gesture, que nos permite controlar el móvil sin tocar la pantalla. Air View, que nos permite pasar, por ejemplo, entre fotografías o entre escritorios en el Note. Comando Air, que ahora lo veremos cuando analicemos el stylus. Movimientos para, por ejemplo, darle la vuelta al dispositivo para silenciar una llamada. Movimiento de palma, que nos permite, por ejemplo, tomar una captura de pantalla simplemente desplazando la mano de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Vamos a ver algunos de estas opciones. Por ejemplo, estamos en la galería y si pasamos la mano por delante para un lado y para otro, podemos ir pasando fotos sin tocarlo. Otra de las opciones disponibles es Air View. Vamos a ver que no tocamos la pantalla, pero si acercamos suficiente el dedo, también funciona con el stylus evidentemente, pues se ve un pequeño pop-up de la imagen para evidentemente podemos abrirla y adentro de aquí podemos moverla. Más aspectos interesantes de lo que es capaz el Note 3, pues evidentemente podemos utilizar la pantalla con guantes. Activamos esta opción de más sensibilidad táctil y tendremos esa mejora. Hay más aspectos relacionados, por supuesto, con el S Pen, el stylus de Samsung, pero todavía no vamos a verlo en esta parte del vídeo. Más allá de esos sensores, decir que tiene HDMI, como hemos visto en la review en texto, tenéis alguna imagen de cómo funciona por el conector micro USB y por supuesto también tiene, como decimos, infrarrojos para controlar los dispositivos
como televisores, reproductores de Blu-ray, DVD, etc. Pasamos ahora a la zona del stylus, al análisis del pen del Note 3, que es bastante interesante. En este apartado vamos a hablar del stylus, del S Pen que incorpora el Note 3. Lo primero que llama la atención es que podemos sacarlo, girarlo 180 grados y volver a guardarlo. En este caso es simétrico y no tiene solo una postura de almacenamiento como tenía en el Note 2. Cosas que podemos hacer con el S Pen. Pues lo primero, y si no conocéis este truco, os recomendamos que lo uséis, tengáis un Note 2 o un Note 3, es dejando pulsado el botón que incorpora en este lado, hacemos doble clic y se abre una nota rápida. En este caso, pues podremos escribir, por ejemplo, un número y se le seleccionará para llamar, añadir a contacto, mensaje, correo electrónico, buscar en la web, etiquetar, etc. Esta novedad también, como decimos, es posible que esté disponible en el Note 2, pero ahora mismo no la tenemos. Descartamos los cambios y vemos comando ER, que se activa pulsando el botón, vamos a pulsar fuera, sin llegar a tocar la pantalla. La primera es nota de acción, que como habéis visto es lo mismo que hacer doble clic con el botón pulsado para escribir cualquier nota rápida. El segundo es usuario del libro de recortes, que lo que nos permite es seleccionar una parte y se guarda esa zona que ha detectado la pantalla que es de interés. Esto cuando lo hacemos en el escritorio pues guarda una imagen, le damos a validar, pero lo interesante de esto es hacerlo en internet. Activamos usuarios libros de recortes y lo vamos a hacer con este texto. Lo que hace es escanear el texto y lo tenemos disponible para guardar en nuestros libros de recortes o en la nueva Sketchbook, en la nueva libreta que hayamos creado. Es una de las funcionalidades más interesantes y novedosas y esperamos que se incorpore también en el Note 2. Más accesos directos que tengamos en el stylus, pues escritura en pantalla, lo que hace es hacer una captura de pantalla automáticamente y nos invita a editarla. Por ejemplo, podemos pintar, podemos recortar y cuando terminamos ya la tenemos copiado en el portapapeles y guardada esa edición rápida. Siguiente es Finder, un buscador. Vamos a buscar aquí faxandroid.com y como veis podemos buscar en el historial web o en internet. Nos da la opción de elegir Google, Bing o Yahoo para lanzar el navegador. Como veis hemos utilizado, esto no lo habíamos dicho, el stylus con los botones porque en este caso permite el uso de los mismos, no tenemos que usar los dedos mientras tenemos el stylus en la mano. El botón Home evidentemente no es áptico, por lo tanto no podemos utilizarlo con el stylus. Nos vamos a ir a otra opción interesante del S Pen y es que en la barra de direcciones, como veis, tenemos una previsualización y si pasamos el stylus por delante nos da la URL completa. Hay funciones para escribir texto a mano, por supuesto. Evidentemente va a dar fallo porque hemos estado escribiendo aleatoriamente. Podemos borrar. Y como veis, detecta perfectamente la escritura. El último de los comandos es ventana de lápiz. Y para eso vamos a irnos al inicio para que se vea más claramente. Lo que hace esta opción, cuando la activamos, es permitirnos dibujar una pequeña ventana en cualquier parte de la pantalla y que se activará con una de las aplicaciones
predefinidas. Por ejemplo, calculadora, pues tendremos aquí la opción de usar la calculadora, como veis perfectamente, y si le damos al botón de ampliar, la lanza hacia arriba. Aquí evidentemente también tenemos activado el control con una mano. Podemos abrirlo otra vez para otro tipo de ventana. Vamos a abrir aquí Internet. Vamos a abrir otra ventana nueva porque esto no está limitado a una sola. Y vamos a abrir aquí YouTube. Como veis, las ventanas se solapan. Podemos ponerlas unas encima de otras, etcétera. Y evidentemente lo que pasa es que la aplicación tiene que ser compatible con el SDK, igual que en la multiventana. En este caso, pues los desarrolladores irán enviando sus aplicaciones a Samsung para que sean compatibles, o utilizando el SDK para actualizarlas directamente en el Google Play Store. Esto no lo habíamos comentado, pero vaya, no es una novedad exactamente de Note 3, pero vaya, que también tiene multiventana y tenemos que destacarlo. Vamos a cerrarlo. Como veis, podemos usar la pantalla partida. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos dos ventanas simultáneas en la misma pantalla. Es algo que, como decimos, ya hemos visto en otros móviles, desde el S3, que ha recibido la actualización a esto, hasta el Note 2, que con el tamaño de pantalla casi igual, 5,5 en vez de 5,7, pues es bastante similar. Pasamos ahora al tema de un variado, digamos, un recopilatorio, no sin antes decir que hemos probado la batería y los test de benchmark, y os vamos a hablar ahora de ellos. Con respecto a la memoria RAM, queríamos comentar un aspecto, y es que si nos vamos a la gestión de tareas, memoria RAM, vemos que borramos memoria. Tenemos disponible para el usuario 2,38 GB de los 3. En el Samsung Galaxy Note 2 tenemos 1,75 de los 2, lo cual quiere decir que el sistema del Note 3 gasta bastante más RAM que su antecesor. También tenemos más disponible, evidentemente, pero de 1 GB de suma total del chip se nos quedan pues 0,58, 0,60 y poco gigabytes de añadido. Es decir, tenemos más RAM, pero no tanta como parece. Por otro lado, nos habéis preguntado, ¿se nota el aumento de RAM? Sí, se nota con respecto al tener varias aplicaciones abiertas, en abrir y cerrar juegos tipo Asphalt, pero que no se cierren a la hora de hacer algo y volver al juego si lo hemos dejado en segundo plano, etc. Evidentemente, también se nota a la hora de hacer los benchmarks. Nos hemos instalado dos aplicaciones, como son Quadrant Standard, que nos ha dado un resultado de 22.204. Como siempre os decimos, esta aplicación la ejecutamos para comparar con móviles más antiguos. Aquí tenemos el HTC One X, Motorola Atrix, Samsung Galaxy Nexus, LG Optimus 2X, etc. 22.200 puntos, y nos vamos ahora a Antutu, que es otra aplicación para ello, y que nos ha dado 36.226 puntos. Nos vamos a ir aquí, como veis, es con diferencia el móvil Android más potente que hemos analizado. Por debajo tiene al HTC One y al S4 a bastante distancia, pero ojo con estas cifras, porque como siempre os decimos, son cifras teóricas. Incluso los fabricantes pueden modificar sus chipset para que con estas pruebas marquen más de lo que en teoría deberían marcar. Si bien, como referencia, pues aquí las tenemos. Vamos a poneros estas capturas de pantalla en el blog por si os interesan tenerlas o compararlas de forma más cómoda. Otro aspecto que nos habéis preguntado es cómo es la señal del dispositivo, cómo es la cobertura. Pues nos ha parecido aceptable,
pero también es verdad que solo lo hemos probado con Movistar. Hemos instalado Network Signal para ver algunos parámetros que podéis ver en este gráfico. También en el sistema digamos los aspectos más relevantes del dispositivo con el que hemos hecho las pruebas. Y de nuevo os invitamos a que vayáis a faxandroid.com a la review en texto, donde hemos hablado también de este aspecto, y os dejamos por supuesto el enlace en la parte inferior. Con respecto a la batería, decir que el Samsung Galaxy Note 3 incorpora una batería de 3200 mAh. Es una cantidad alta, sobre todo para un móvil, pero estándar para un phablet. El Samsung Galaxy Note 2 incorpora una de 3100 mAh, con la que hemos hecho unas pruebas mucho más intensas, puesto que llevamos casi un año usándolo, y nos ha dado entre 1 y 3 días de autonomía. ¿Qué pasa? Que un día, unas 18 horas, ha sido un uso súper intenso, GPS, llamadas, internet, wifi, 3G, todo. Y los 3 días han sido con un uso bajo y siempre bajo cobertura wifi. ¿Cómo se comporta el Note 3? Pues aproximadamente es lo mismo, y nos explicamos. La autonomía del móvil ha mejorado en lo que a rendimiento se refiere, pero también es verdad que ahora el sistema gasta más. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la batería es ligeramente de más capacidad, la pantalla, por ejemplo, es de mucha más resolución y más tamaño, pero sobre todo la resolución. Como veis, tenemos un 61% del sistema gastado en la pantalla. Hemos navegado, hemos jugado, hemos hecho los test, hemos editado fotos, hemos llamado por teléfono, pero es la pantalla la que se lleva el mayor gasto. Obviamente, en este caso, pues llevamos un rato grabando el vídeo con el brillo al máximo, eso también influye. Pero, aunque es relativo, evidentemente, la autonomía que podamos obtener, también si vamos a ver vídeos, si vamos a hacer fotos o vamos a grabar en vídeo 4K o reproducirlo, es obvio que la batería va a gastarse de una forma bastante más intensa, ¿no? Con respecto a esto, el Galaxy Note 3 es un móvil con una muy buena batería, tiene muy buena autonomía, pero todavía no es algo que llame la atención sobre todo su antecesor. Evidentemente, si lo comparamos con otros móviles, como el HTC One o incluso un iPhone, pues la autonomía es mayor, pero nada espectacular, al menos en las pruebas que nosotros le hemos realizado. Si vais a probar un Note 3 y tenéis unas opiniones diferentes en este sentido, pues estaremos encantados de escucharlas. Con respecto a la interfaz, en el Samsung Galaxy Note 3, pues no es muy diferente a lo que ya hemos visto en el S4 o en el Note 2. Tenemos TouchWiz, tenemos Android 4.3 de forma nativa. Vamos a mostraroslo aquí, como veis. Versión 4.3, Jelly Bean, por supuesto, actualizable a Android 4.4 KitKat, pero evidentemente no sabemos cuándo será. La interfaz es pues bastante conocida por todos. Tenemos las notificaciones, tenemos las opciones en 4 pestañas, hemos hecho capturas de pantalla, las tenéis en el análisis completo. Tenemos evidentemente la opción de encender y activar diversos widgets, diversos accesos directos, modificables por supuesto. Aquí podemos hacer que aparezcan los que queramos y los que no. En el menú de aplicaciones, pues evidentemente tenemos las páginas. Las aplicaciones preinstaladas vienen por packs. Aquí tenemos las de Samsung, Watch On, S-Health. Son aplicaciones de las que os hemos hablado en el análisis del S4 y tampoco queremos repetirnos, porque ya va a ser un análisis excepcionalmente largo, como para además hablar de aplicaciones que ya conocéis en gran parte. No obstante, de nuevo, en el análisis en texto tenemos un listado de todas las aplicaciones y os hablamos de las más relevantes, como puedan ser los 50 GB que nos dan en Dropbox, también la preinstalación de Evernote, Sketchbook para dibujar con el S Pen, todas las aplicaciones preinstaladas, por supuesto, de Google, de la Scrapbook, como decimos, como el álbum de recortes que hemos ido haciendo antes, lo hemos visto con el S Pen, pues aquí se van guardando. Por supuesto, tenemos los widgets que funcionan de la misma forma que en cualquier otro móvil con Android, el navegador
Lo hemos probado antes de forma... vamos a activar el Wi-Fi. De forma básica, pero no lo hemos usado en profundidad. Llama la atención la gestión de la multitarea, de las varias pestañas, mejor dicho, que tenemos en el nuevo navegador. Llama la atención que ahora con el dedo podemos pasarlo por delante, como veis, y vamos a ir haciendo zoom sin tocar la pantalla. También podemos evidentemente cambiar aquí el tipo de introducción de texto, como hemos hecho antes en los ejemplos, y no hay mucho más. Es un buen navegador, no obstante también viene Chrome de forma preinstalada, así que podemos usar el que más nos guste, evidentemente. Otros aspectos de la interfaz que hayan sido modificados, aunque no sean muy relevantes, pues por ejemplo, My Magazine. Como veis, con un swipe desde abajo hacia arriba, nos abrimos las noticias que nos interesen, tipo Flipboard. Hacia la derecha tenemos personal, que son las modificaciones que hemos hecho, Scrapbook, galería, con nuestras fotos, etc. Y por último, Social, que nos permite vincular cuentas. En la parte superior izquierda podemos activar o desactivar estas opciones. O por ejemplo, en Social, pues activar la cuenta de Twitter, Facebook, LinkedIn y muchas otras. En Personal, pues nos marcará lo que nos va a enseñar: correo electrónico, galería, teléfono, vídeo, o no, porque a lo mejor no queremos que aparezca el vídeo ni el teléfono, pues lo desactivamos. Por último, en Noticias se nos invita a que seleccionemos básicamente los temas de los que nos guste estar al tanto. Poco más que decir de la interfaz, como decimos, es muy similar a lo que ya hemos visto, y no hay muchas novedades, más allá de las aplicaciones. Como decimos, os hablamos de ellas en el análisis en texto. Para terminar este extensísimo análisis, somos conscientes de que, pese a que es más de media hora de vídeo, no hemos tocado todos los aspectos que tiene el Note 3, pero como hemos dicho al principio, eso es prácticamente imposible. Pero queríamos dar algunos comentarios finales y destacar algunas aplicaciones preinstaladas, como por ejemplo el reloj, que tiene una alarma de ubicación que, si activamos, podemos hacer que salte solo si estamos en una posición GPS en concreto. Es decir, si le decimos que cuando estemos aquí, hemos finalizado, nos va a modificar esta alarma en concreto, que queremos que suene los miércoles y jueves a tal hora, solo cuando estemos aquí. Es algo importante porque a lo mejor estamos en una zona por trabajo, por estudios y demás, y no queremos que cuando nos vayamos de viaje suene la alarma. De esta forma nos aseguramos de que, a no ser que hayamos configurado una alarma en ese nuevo sitio, no suene. Otros aspectos, como hemos dicho, de la cámara y del vídeo, os lo explicaremos en la review en texto. Y no queremos terminar este largo análisis sin recordar que próximamente publicaremos una comparativa con el Note 2, por eso muchas veces hemos hecho referencia al mismo, pero no de forma obvia. Os vamos a ir avanzando, que puede merecer la pena el cambio, pero también puede que no. Desde mi punto de vista personal, no merece la pena, pero hay algunos aspectos que me inclinan a que es posible que dentro de unas semanas o de unos meses cambie de opinión. Os invitamos, por supuesto, como siempre, a que os suscribáis a nuestro canal, a que compartáis el vídeo en redes sociales, y si todavía creéis que hay algo que no hemos tocado en el análisis y podamos actualizar el análisis en texto, en este caso, dejadnos un comentario dentro del propio análisis en texto, dentro de faxandroid.com, porque de esa forma el comentario nos recordará que tenemos que actualizar allí el análisis. Eso sí, no esperéis que vayamos a actualizarlo a lo mejor dentro de 4 meses. Tiene que ser algo breve, algo que se haya preguntado en los días siguientes a la publicación de este vídeo en nuestros canales de vídeo. Sin más, muchas gracias por si habéis llegado hasta aquí, pues enhorabuena, porque como decimos es el análisis más largo que hemos hecho, ha sido bastante intenso. Disculpadnos si nos equivocamos en algún aspecto en concreto. Por supuesto, estamos abiertos a que nos lo digáis y evidentemente lo corregiremos en la medida de lo posible. Un saludo y hasta un próximo vídeo.